gracias Nancy. Esta es la tarea de análisis de circuitos, mallas y nodos. Y en este video vamos a ver una pequeña explicación de cómo medir tanto voltaje como corriente en un circuito y a la vez vamos a realizar los cálculos por el método de mallas y nodos para obtener resultados prácticos. Muy bien, primero que nada, este es el circuito que tenemos creado. Es un circuito mixto que tiene resistencias tanto en serie como en paralelo. Cuenta de 5 resistencias, la primera resistencia de 1 kilo ohmio, la segunda resistencia de 2 kilo ohmios, la tercera resistencia de 700 ohmios, la cuarta de 45 ohmios y la quinta de 180 ohmios. Y tenemos dos fuentes de voltaje, una de 7 voltios y la otra que cuenta con 4 voltios. Muy bien, acá conectamos todos los componentes y estamos utilizando voltímetros y amperímetros para medir tanto voltaje como corriente en cada uno de los circuitos. Podemos ver que estas son las corrientes, estos son los amperímetros y nos están dando las corrientes de cada una de las resistencias. Y estos son los voltímetros, los cuales nos están dando los valores de los voltajes de cada resistencia. Este mismo circuito lo tenemos también creado en Tinkercad. Y acá estamos utilizando multímetros para medir el voltaje de cada una de las resistencias y podemos ver que los valores coinciden entre ambos softwares de simulación. Muy bien, creamos nuestra tabla, la tenemos justo aquí y acá tenemos los valores prácticos, tanto de corriente como de voltaje. Ahora vamos a vamos a analizar la operación que ya yo realicé por el método de mallas y de nodos y vamos a comprobar si los resultados son los mismos. Ok, vamos acá a la pizarra que tenemos y acá vemos el método de mallas, que es el método de mallas se basa más que nada en aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes y esta lo que establece es que la suma algebraica de las tensiones en un lazo cerrado es igual a cero. Acá tenemos la malla 1 que vemos que las operaciones que no, o sea, las operaciones correspondientes a la malla 1 nos dan resultado de 7, las correspondientes a la malla 2 nos dan resultado de 0 y las correspondientes a la malla 3 nos dan resultado de 4. Obviamente se establecieron esas tres mallas en el circuito y esas fueron las ecuaciones que planteamos. Para resolver el sistema de ecuaciones utilizamos métodos algebraicos y y los resultados que obtenimos fueron estos. Acá vemos que la corriente 1 nos da 8,83 miliamperes. En nuestro cálculo, la corriente 2 nos da negativo 183 miliamperes y la corriente 3 nos da 2,94 miliamperes. Solamente tenemos 5 resistencias, pero solo tenemos 3 corrientes porque únicamente tenemos 3 mallas. Estos son los resultados de las 3 mallas. El método de nodos, este se basa en aplicar la ley de Kirchhoff de la corriente, que este en cambio establece que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Esto nos permite a nosotros confirmar las corrientes obtenidas en el método de mallas. Bueno, vamos a ver los cálculos un poco más detallados y el paso a paso más o menos de cómo llegamos a a las ecuaciones que les estoy mostrando acá. Muy bien, para la primera malla, eh, ok, lo tenemos justo acá. Para la primera malla, lo que consideramos fue, un momento, yo creo que acá está bien. Ok. Para la primera malla, lo que consideramos fue el recorrido del lazo tomando en cuenta las polaridades de las resistencias y de la fuente de voltaje, que la fuente de voltaje correspondiente a la malla 1 es la fuente de voltaje número 1, la que valía 7 voltios. Y esto nos llevó a esta ecuación que tenemos. Esta es la fórmula y esto nos llevó a esta ecuación. Al sumar las caídas de voltaje con la resistencia R1 y R2. El resultado que nos da eso fue un 7, justo como teníamos acá arriba, solo que acá lo tenemos de forma más detallada y el paso a paso de cómo se hicieron los cálculos para llegar a ese resultado, al igual que la malla 2 y la malla 3. La segunda malla, que es esta,
En esta se realizó el mismo proceso considerando las caídas de voltaje a través de las resistencias R2, R3 y R4, que estas son las correspondientes a la malla 2. Y esto nos lleva a esta ecuación que tenemos acá, que nos dice que los 2000 de nuestra resistencia número 2, que era 2 kiloohmios, esos son 2000 ohmios, eh, y a eso le restamos nos da esta ecuación que tenemos acá, que vemos que de resultado nos da un número 0. Y con la malla número 3 es lo mismo, se tiene en cuenta la fuente de voltaje número 2, era la correspondiente al valor de 4 voltios, y las resistencias R4 y R5, lo cual resulta en esta ecuación. Justo acá podemos ver que nuevamente podemos ver los valores correspondientes a nuestras resistencias en las tres mallas diferentes. Y lo que vamos a hacer a continuación es que con los valores de las resistencias que ya tenemos, y vamos a calcular el voltaje. Ahora, vamos a utilizar la fórmula para calcular el voltaje. Y el voltaje, la resistencia 1 lo calculamos con la siguiente fórmula. Voltaje en R1 es igual a corriente malla 1 por resistencia 1. Como tenemos el valor de la corriente de la malla 1, que es 8.83 miliamperes, y tenemos el valor de la resistencia número 1, que eso lo podemos ver en el circuito, que es 1 kiloohmio, eso nos da un total de 7 voltios. Eso lo vamos a multiplicar. Y así vamos a hacer con los demás. Para el voltaje y la resistencia número 2, vamos a utilizar como es por mallas y por ejemplo, no se tienen los mismos componentes, pues sí hay ciertas diferencias en cómo se van a calcular. Acá podemos ver que la fórmula es un tanto diferente, porque acá no vamos acá no estamos utilizando una sola resistencia, sino que estamos utilizando dos, la resistencia número 2 y la resistencia número 2, pero vamos a estar tomando en cuenta la corriente tanto 1 como 2. Y estas las vamos a restar entre ellas. Y luego que hagamos las restas, que vamos a multiplicarlas por el valor de la corriente número 2. Y eso nos da como resultado 3.66. Y justo como pueden ver de forma detallada, así mismo hacemos con cada una de las siguientes resistencias para obtener el voltaje de cada una de ellas. Estos son los valores que obtenimos de nuestra práctica, que obtuvimos de nuestra práctica. Y estos son los valores de las resistencias que obtuvimos. Acá solamente tenemos tres en el ámbito de la corriente. Por ejemplo, una manera bien sencilla de explicarlo sería, acá en corriente 2 tenemos que es negativo 1.83 miliamperes. Esto vendría siendo correspondiente a la corriente, perdón, en la resistencia número 2. Pero también sería la misma cantidad para la resistencia, o sea, ser el mismo valor para la resistencia número 3. Lo único que cambiaría sería el signo, que en vez de ser negativo cambiaría a positivo. En el caso de I3, que es correspondiente a la resistencia número 4 y a la resistencia número 5, va a ser lo mismo. La resistencia número 4 nos da como resultado 2.94 miliamperes y el número 5 nos va a dar el mismo resultado, solo que va a cambiar el signo. Acá en nuestro circuito podemos comprobar eso. Acá tenemos voltaje. Vamos a LiveWire, que sí tenemos amperaje. Y vemos que es justo así. Vemos que tenemos en la corriente de la resistencia número 1 tenemos un valor. En la resistencia número 2 tenemos el valor negativo, pero en la número 3 tenemos el mismo valor de la número 2, lo único que con el signo cambiado, que es positivo. En la resistencia número 4 tenemos menos 294, que es el valor negativo del valor que ya nos dio nuestro cálculo, que lo tiene la número 5, que es el mismo valor de la número 4, solo que este lo tiene en positivo. Bien, tomando en cuenta todos estos valores, lo que vamos a hacer es que vamos ahora a comprobar y ahora les voy a mostrar la tabla que tenemos ya rellena con todos los valores de tanto el calculado como el práctico. Y como podemos comprobar, vemos que los valores sí son bastante acertados. Vemos que tanto el método como el circuito como las mediciones están correctos porque coinciden.
Y eso fue todo por el video. Espero y les haya servido. Espero la explicación haya estado aceptable. Y sin nada más que agregar, nos veremos una próxima.